Bien, buenos días, tengan cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 8. Esta mañana le vamos a hablar, a dar a conocer acerca de uno de los 36 pueblos indígenas originarios y campesinos reconocidos por la Constitución Política del Estado de Bolivia, que es los Huenayec. El grupo está compuesto por 4 integrantes: la señorita Francis Subirana, Víctor Ricardo Montaño, Mauricio Gil y mi persona, Kevin Coimbra. Esta materia es resolución alternativa de conflictos. Para que nosotros podamos conocer un poco más de todo lo que comprende a esta nación indígena, es muy importante saber eh, partes de la cosmovisión que ellos manejan, su historia, y un punto muy importante que nosotros hemos tomado en cuenta es cómo ellos resuelven sus conflictos de la manera tradicional, como ellos han venido aprendiéndola desde sus ancestros, obviamente. Para nosotros, como grupo, ya es muy importante poder enfatizar la historia que ellos vivieron en su momento. La historia nos cuenta que desde 1775, básicamente, ya ellos fueron básicamente instruidos por los franciscanos en su momento, quienes fueron parte fundamental de su historia. ¿Por qué? Porque ellos los ayudaron a ocultarlos cuando tanto los hacendados y los militares en su momento iban directamente tras de ellos. Entonces, una vez los franciscanos eh, los ayudan y los resguardan, empiezan ya a profundizar las enseñanzas que ellos ya tenían, a enseñarles a leer y escribir en el tema de la educación, le enseñaron métodos de trabajo y algo muy importante, le empezaron a inculcar todo el tema religioso. ¿Por qué es muy importante este tema? Porque si bien los Wenayek ya tienen una cosmovisión muy definida, en la cual ellos la dividen en 3 esferas. El mundo de arriba, considerado como benévolo, la tierra donde vive el hombre y los seres de la naturaleza, y la esfera de abajo, que es básicamente como la peligrosa, como ellos la definen en su cosmovisión. Como todos los cazadores y recolectores, los Wenayek son grandes conocedores de los movimientos que rigen en su ecosistema. Son estos movimientos los que les avisan el correcto tiempo o lugar de emprender sus actividades. Como yo les mencionaba, ellos tienen mucho contacto con este tema de la tierra porque es la misma tierra en la cual ellos se centran para producir, cazar y pescar y todo lo que tiene que comprender su actividad económica. Igualmente observan estos movimientos quienes les avisan, como les mencionaba, la llegada de eventos buenos y la llegada de eventos malos. Todos los seres tienen alma, siempre. Ellos consideran, todos los seres tienen alma desde la naturaleza y todo lo que los rodea. En este caso, el poder y el pensamiento, y se le tiene que dar el respeto debido, porque si yo no tengo ese respeto por la naturaleza no va a darme el respeto correspondiente y por ende yo no voy a poder cazar, no voy a poder pescar y no voy a poder subsistir. Entonces tiene que haber ese equilibrio de respeto entre el hombre y la naturaleza, como es la cosmovisión que ellos han creado. Mediante el cristianismo, como yo les mencionaba, se incorporó la idea de un Dios creador en la cosmovisión de este pueblo, pero se puede observar también la tendencia de una nueva valoración del pensamiento tradicional. Como ellos manejan un respeto hacia la naturaleza y dicen que todos los seres tienen alma, ya sea desde un árbol hasta un animal pequeño, ellos dividen la época o el año en 4 estaciones, para que, obviamente, dependiendo de la estación, que eso lo van a explicar mis compañeros más adelante, ya, para que ellos puedan recolectar su comida, verificar en qué momento se debe cazar, pescar y etcétera. 2 de los meses de los cuales dividen están divididos, valga la redundancia, en 2 meses, y los otros 2 meses están divididos en 4 meses. Entonces son temporadas pequeñas en los cuales ellos se dedican tal vez a pescar, y los otros 4 meses, que son temporadas mucho más largas, a cazar y demás opciones. Ellos siempre fueron y siempre están asentados cerca de las riberas del río Pilcomayo, que eso también lo van a ver más adelante, en los cuales les facilita todo el tema de la pesca, que es un principal motivo económico para que ellos puedan subsistir.
Nosotros como grupo hemos identificado dos objetivos, objetivo general y objetivo específico. En el objetivo general tenemos como objetivo, valga la redundancia, conocer la historia, la cosmovisión, cómo ellos desde sus inicios hasta nuestro tiempo actual han venido viviendo y sobreviviendo a este mundo cambiante y radical. Cómo ellos se han organizado de manera la construcción social, si ellos tienen un líder, si no tienen un líder, cómo ven a la mujer, qué papel importante juega la mujer en esta cultura y básicamente cómo están divididos y cómo ellos manejan su economía. En objetivo específico es muy importante, nosotros como la materia es resolución alternativa de conflictos, conocer cómo este pueblo ha manejado la resolución de conflictos desde los inicios, cómo ellos se han organizado para poder lidiar con conflictos que se viven el día a día, desde una pelea intrafamiliar, puede ser asesinato, puede ser algún tipo de robo, hurto. Entonces, cómo ellos han resuelto este tipo de problemas a través de sus costumbres y tradiciones, y así nosotros poder entender un poco más cómo ellos han logrado, obviamente, llegar hasta donde están en estos momentos a través de estos temas y tradiciones. Muy bien, le voy a dar paso a mi compañero Mauricio Gil. Bueno, buenos días. Yo voy a continuar con la justificación. La presente investigación se enfocará en estudiar la identificación de los pueblos indígenas, en este caso específicamente de los Wenayek. Bien podría decirse de los Wenayek que son un pueblo o nación indígena del Gran Chaco tarijeño, cuyo idioma pertenece a la familia lingüística Mataco-Maca y su principal actividad económica es la pesca. Sin embargo, que partir de este tipo de definiciones puede llevar a asumir una postura demasiado simplista. La identidad no es algo que pueda explicarse de manera sencilla y tratándose de poblaciones indígenas, muy fácilmente podría caerse en esencialismo. Las mismas palabras indígena y Wenayek necesitan ponerse en cuestión. Para la identificación de lo indígena, generalmente se ha sobrepuesto el idioma y la autoidentificación. Un análisis amplio muestra lo limitado de estos indicadores. La identidad no es algo con lo que uno simplemente nace. La identidad no es algo fijo, inmutable. La identidad es un proceso y también es contextual. Determinadas identidades tendrán además sentidos diferentes, de acuerdo al contexto y a quienes la ostenten, las señalen o las reciban. La identidad de un Wenayek es una cuando está en casa rodeado de su familia y es otra cuando está en el centro de Villamontes. Las personas no andamos con un cartel en el pecho indicando nuestro nombre, el lugar de origen, inclinación sexual, pertenencia étnica, etc. Incluso algunos pueden sentirse o apreciarse de manera radicalmente distinta a como los demás los ven. La identidad se construye con las relaciones que día a día tenemos. Construimos nuestra identidad con nuestro actuar diario. Delimitación. Delimitación espacial. Este proyecto tiene una delimitación geográfica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Delimitación temporal. La investigación tuvo una duración aproximada de 20 días, que inició desde el 10 de agosto y va hasta el 30 de agosto de la presente gestión. Delimitación de contenido. La delimitación de contenido del proyecto de la materia resolución de conflictos interculturales contendrá los siguientes puntos: investigación y metodología. Gracias, mi compañero va a continuar. Muy bien, ahora le damos paso a nuestra compañera Francis Subirán.
Buenos días para todos. Bueno, en el marco conceptual voy a explicar en esta oportunidad algunos conceptos o teorías básicas que nos ayudaron en este proyecto para poder entender realmente lo que pasa con este pueblo indígena originario. Y lo primero que a mí me llamó la atención fue la sociedad. La sociedad, que es saber qué es sociedad. La sociedad es un grupo de seres que viven de manera organizada. Esta palabra proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de los intereses entre los miembros y la observancia de las preocupaciones mutuas que se tienen. Dentro de este conjunto, cada individuo cumple determinadas funciones. En la sociedad civil, entendemos que por sociedad civil a un colectivo de ciudadanos de un país organizado socialmente, sujeto a la misma autoridad, las mismas leyes y normas de conducta, gobernados por identidades que velan por nuestro bienestar. En este sentido, la sociedad civil tiene una connotación política y pública. La sociedad civil puede organizarse para la defensa de sus derechos e intereses por medio de diversas redes de cooperación, cuando estas iniciativas de cooperación e impulsos obedecen a normas y los reglamentos institucionales sancionados, también reciben el nombre de sociedad. La diferencia entre sociedad y comunidad. La comunidad se define como la articulación de las relaciones sociales orgánicas, personalizadas y concretas que tejen los individuos entre sí y un determinado entorno, y que los vincula por medio de las experiencias compartidas, es decir, por ejemplo, residencia, estudio, trabajo, etc. En cambio, el concepto de sociedad es un cambio más amplio, pues se refiere a un colectivo amplio de personas organizadas por medio de un sistema político y social, pero no implica el establecimiento de las relaciones interpersonales. Los miembros de una sociedad no necesariamente se conocen entre sí, aunque responden a un conjunto de valores y normas compartidas. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o grupo y que permiten distinguirlos del resto. La identidad es la cualidad de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Identidad cultural. Entendemos como identidad cultural que son las características propias de una cultura, de un grupo, que permite a los individuos identificarse como miembros del grupo y también diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples elementos como las tradiciones, los valores, las creencias, las características que determina en sí una cultura. La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo las lenguas, los procesos, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y también el conocimiento. ¿De dónde se origina el término cultura? El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio
pasado de la palabra colere, que significa cultivar. Los elementos de una cultura. Todas las culturas se conforman por un conjunto de elementos básicos. Los más importantes son los siguientes: los elementos cognitivos, las creencias, los valores, las normas, los sistemas de signos y símbolos, las formas no normativas de conducta, la cultura inmaterial o espiritual y la cultura material. En diversidad cultural, entendemos que es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, la convivencia, la interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. A través de la diversidad cultural se puede apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región que a su vez ha sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a los diversos factores. Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir de manera recíproca características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico particular. Tenemos como pregunta, ¿qué es la resolución del conflicto? Esto ya finalizando los conceptos básicos a lo que se refiere a nuestro tema de estudio, que sería la resolución de los conflictos del pueblo originario Guanayek. ¿Qué es una resolución de conflicto? Conflicto es una discusión y cambios que ocurren de manera natural en nuestras vidas, como también en las vidas de las organizaciones, comunidades y naciones. La habilidad de encontrar una solución pacífica a través de la resolución de conflicto es una habilidad que todos necesitamos para crear una sociedad pacífica y también productiva. La resolución de conflicto es la manera como dos o más individuos u organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros o todos ellos. Un conflicto habitualmente implica una disputa entre dos o más individuos u organizaciones. ¿Por qué se deben resolver los conflictos? Como en el cuento de Jack Sprague ilustra, él dice, una buena razón para negociar con tu posición es para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los participantes. En esta clase de situación, el conflicto puede tener tremenda recompensa para un grupo. Si hay un ganador, entre comillas, en el conflicto, eso no necesariamente significa que hay un perdedor. Muchas veces en una resolución cuidadosa, todos los participantes pueden ganar. Esta sesión te dará consejos de cómo crear situaciones de ganar o ganar cuando estás resolviendo los conflictos. Aquí tenemos 7 pasos para negociar, para resolver conflictos. El primer paso sería entendiendo el conflicto, posteriormente la comunicación con la posición, también tenemos la lluvia de ideas para posibles soluciones, posteriormente eligiendo la mejor solución, y la 5 sería utilizando un tercero como mediador, luego explorando las alternativas, y por último manejando situaciones estresantes y tácticas de presión, porque a veces en los conflictos violentos podemos decir que se da este tipo de situación. Sí. Continuando con el marco legal, en nuestra Constitución Política del Estado, en la primera parte, en lo que es bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, en el artículo 1 nos dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario
social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador de un país. En el artículo 2 nos dice, dada la presencia precolonial de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, el autogobierno y a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus identidades territoriales conforme está en la Constitución y la ley. El artículo 3 menciona que la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianas y bolivianos, las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen a nuestro pueblo boliviano. En el artículo 4 nos menciona que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. De acuerdo a sus cosmovisiones, el Estado es independiente de la religión. En el artículo 5 podemos ver que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones, de las naciones y los pueblos originarios, indígenas, originarios, campesinos, que son el aymara, el araona, el baure, el vesiro, el canichana, cabineño, el yayubaba, el chocobo, el chimán, Isijá, guaraní, guarasuhue, el guarayú, el itoma, el eco, el machujucaycallahuay, el michineri, maropa, el mojeño trinitario, el mojeño ignaciano, el more, el mosetén, el movima, el pacahuara, el puquina, el quechua, el sirionó, el tacana, el tapiete, el torama, uriquipaya, el yucaré y el samuco. En el capítulo 4 de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, artículo 30, tenemos 10 derechos. Se dice en el primero que es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. En el marco de la unidad del Estado, y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos: a existir libremente, a tener su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión. Como tercer derecho, a que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otro documento de identificación con validez. Cuarto, a la libre determinación y territorialidad. Quinto, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Sexto, a la titulación colectiva de tierras y territorios. Séptimo, a la protección de sus lugares sagrados. Octavo, a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicaciones propios. Y noveno, a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos, también sus vestimentas, sean valorados, respetados y también promocionados.
a vivir un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, y así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo, a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en el sistema educativo, al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y sus prácticas tradicionales, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos, económicos, acorde de su cosmovisión, a ser también consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarle. En este marco se respetará y se garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que ellos habitan. También a la participación de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, a la gestión territorial indígena, autónoma y el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros, a la participación en los órganos e instituciones del Estado, y el Estado garantiza y respeta, protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos consagrados en la Constitución y en la ley. En el artículo 31, párrafo 1, tenemos las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción en situación de aislamiento voluntario y no contactado serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento no son contactados, gozan el derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y que habitan. Artículo 32. Esto más va referido a los afrobolivianos. El pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos y sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Siguiente. Como antecedente, tenemos los datos generales. La familia lingüística de los guayanecs son los matacos o mataguayo. El nombre atribuido es Huenayec, Mataco, Mataco, Noctene, y su autodenominación es Huenayec, que significa los que son distintos. Su ubicación se da en el departamento de Tarija, provincia de Gran Chaco, y los municipios de Villamontes y Yacuiba. Tiene una población de 3.100 en 22 comunidades y dentro de la misión sueca Libre en Villamontes. Su hábitat. Los Huenayec habitan en el Chaco boreal, a ambos lados del río Pilcomayo. Son uno de los pueblos cazadores y recolectores del Gran Chaco. Es el que vive en la parte más superior de este importante río. En el Chaco boreal se presentan como inmensa planicie cubierta por bosques. Los suelos son aluviales y fértiles, pero la lluvia no permite el ascenso por encima de los 400-600 metros anuales. Tampoco basar el sustento a partir de la agricultura. El río Pilcomayo es, después del río Amarillo de China, el que más sedimentos lleva río abajo. Estos sedimentos se asientan y suben el lecho del río, que se desvía constantemente buscando más lechos bajos. Económicamente,
El río es de principal importancia para todos los pueblos que viven cerca de sus orillas. Nos quedan 10 minutos. En cualquier momento se corta la grabación o se va a cortar. ¿Ya? ¿Desea que iniciemos otra sesión? Sí, cortale hasta acá y luego lo unís nomás. Sí. Perfecto.